súper pesado. Estaba evaluando, recién Mariel decía, qué bueno que llueva para el campo, ¿no? Qué bueno, digamos, es feriado. La gran mayoría de la gente está en su casa y para hacer un poco de fiaca, qué mejor que un día de lluvia, ¿no? Pero al mismo tiempo pensando en la gente que vive en lugares anegables, que vive en lugares donde puede crecer el río, gente que vive en condiciones precarias. La verdad que la lluvia es un verdadero desastre y sobre todo pensando en los 10 días que se vienen por delante. Vos sabés que Carola Suárez nos mostraba hoy en la zona de Dock Sud que había algunas calles que todavía no mostraban un nivel de agua preocupante, pero sí que había desagüe que claramente no había sido limpiados pese al pronóstico del tiempo y toda el agua que cayó. Obvio. Y empieza a crecer a algún nivel que te puede meter agua en casa y eso es todo un tema. Por supuesto, y aparte la cantidad de agua que llovió, yo creo que llovió el 85% de la cantidad de agua que cae habitualmente en marzo en menos de 3 días. Ninguna ciudad está preparada para esa cantidad de agua en tan poco tiempo. Sobre todo lo que recién decía, ¿no? Esta falta de precaución y previsión en algunos lugares donde se podía haber limpiado, donde la lluvia llegó más tarde de lo que habían anunciado. O sea, hubo anuncios, si no limpiaron, la verdad que es difícil de explicar y difícil de justificar, pero lo concreto es que está lloviendo mucho y va a seguir lloviendo mucho. Pará, y no hubo viento, que eso es importante. importante, Viento, porque con viento, imagínate, con la lluvia que cayó... Sí, pero ese es el motivo también por el que el frente pasa mucho más lento, se te instala y descarga y descarga y descarga, el viento no se lo lleva. Este es todo un tema que nos había dicho Emiliano todavía, ¿no? Exactamente, bueno, recién Emi decía, va a ser larga la semana a pesar que es corta. Sí. Bueno, va a ser larga la semana a pesar de que es corta. Y arrancamos con un fin de semana a todo vapor, ¿no? Sí. Sábado de superacción, ¿te acordás el clásico de cines que había en un canal? No, Sábado de superacción. Y tras cartón, la entrevista anoche en vivo que le hizo Luis Majul por esta señal al presidente, en donde decía yo más temprano, un presidente que además quería hablar, estaba cómodo, en un momento dijo, lo estoy pasando bárbaro. No hace falta que terminemos, perdón, pedía disculpas que se había pasado. No, y además en vivo. Y en vivo también. No es habitual que el presidente conceda notas en vivo y ese es el detalle que hizo mucho más notoria la entrevista de Luis Majul aquí en La Nación Más, ¿no? Y aparte, en vivo con todo lo que había pasado 24 horas antes, porque todavía seguían, ¿viste cuando se pelean las vedettes que vuelan las plumas? Bueno, todavía había un montón de plumas volando en el ambiente cuando el presidente dio esta entrevista. ¿Vemos un poquito de lo que pasó? Dale. ¿Conversamos de lo que pasó? Dale. Esto es lo que pasaba este fin de semana. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde quieren arrancar? Bueno, primero... usted es el conductor, decida. Sí. Todo el mundo hablaba del enfrentamiento entre Manes y Santiago Caputo. Me parece que en el término general, si ahí tengo que coincidir con el presidente, que hubo un repaso muy importante, muy interesante de todo lo hecho en un año y también todo lo que se viene. Entre otras cosas también si va a haber acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional. Pero claro, buena parte de los fuegos de artificio se plantaron en ese punto de enfrentamiento, ¿no? Me hicieron acordar al Congreso cuando empezaron con las sesiones extraordinarias o las sesiones ordinarias donde cada diputado o senador busca, viste, como la especie de corte. Por lo general sucede con la izquierda, puede llegar a suceder con la oposición. Bueno, acá pasaba lo mismo, ¿no? Un discurso donde tuvo ejes fundamentales de motosierra, ejes de lo que vos bien decías, el acuerdo con el Fondo Monetario, que quedó un poco opacado con la situación, este pase, te diría, un poco de tragicomedia entre Manes y Caputo. Sí. Esto que esto lamentablemente es habitual. Esta cosa donde en el Congreso se intenta insonorizar lo que el otro está diciendo. Te interrumpo, te hablo encima. Sí. Cuando hay debate es habitual, corríjanme, cuando hay asamblea, no es un momento de debate. Por eso están todos anulados los micrófonos, el único que habla es el presidente de la Nación. Y todo empieza con lo que algunos describen como una provocación de Manes, que después termina con una provocación de Caputo, que después termina con una bola de nieve que todavía sigue creciendo. Claro, está bien lo que vos señalás, se lo decíamos más temprano con Pepe. En realidad, digamos, mientras el presidente habla, nadie debería interrumpirlo en lo que es la apertura de sesiones y el discurso frente a la Asamblea. Ahora, históricamente ha pasado. Sí. Históricamente, los carteles, los gritos, se dicen barbaridades unos a otros. A Macri, ¿ustedes recuerdan lo que era cada vez que Macri iba a abrir el periodo de sesiones ordinarias? Era bastante peor que esto. Total. Acá lo que llama la atención además es que primero hay una propuesta del presidente para el diálogo y mandar el proyecto del acuerdo con el Fondo Monetario, con lo cual lo que vimos no es muy auspicioso en ese sentido. No, obvio. Y por otra parte, Manes es el que fue
Claro. Porque recordemos que estaba vacío. Sí. Entonces, si el que va tiene ese entredicho, se lo prepotea de algún modo, más allá de los gestos y todo, que tampoco lo vimos, ¿no? Porque el problema ahí es que como uno no ve lo que pasa, veíamos solamente al presidente, después nos empezamos a enterar de todos los videos que empezaron a circular, ¿no? Pero claro, entonces... yo divido en dos, no sé si ustedes coinciden, digo, insisto, una cosa es lo que vimos que pasó adentro del recinto y otra cosa es lo que pasó en el pasillo, en donde Manes denuncia que lo increpa el asesor presidencial Santiago Caputo y que después vemos los videos. Y más allá de eso, por ahí lo importante es efectivamente comprobar si lo que le dijo Caputo es como Manes lo dice, ¿no? Que ahí claramente estaríamos hablando de otra cosa. No, pues, a ver, Manes arranca diciendo que fue golpeado, que le pegan 2 veces. Claro, que le pegan 2 piñas. Manes dice, a mí me pegaron 2 veces y a mí él me amenazó, me dijo que me iba a mandar todo el sistema del Estado, que no sé eso qué. Es muy, eso sería... Eso lo digamos, tiene que demostrar, por supuesto. Claro. Si eso pasó, es realmente grave. Claro. Lo toca igual, ¿no? Sí, es medio prepotente que te toquen así, Ay, ¿no? te agarra la carita. Sí, pero de ahí a también. pegarte 2 piñas hay una está diferencia bien. muy grande. Bueno, Tal igual- vez es más amenazante ese cabeza a cabeza, ese cara a cara que es típico de alguien que a lo mejor te va a pelear que otra cosa. Habrá que ver qué se dijo ahí, pero Sí, en el tampoco mientras está tanto... bueno el manotazo al teléfono, ¿no? Del que va con él. Sí, Es que Fran, está el- ese es Fran, Bueno. Es Fran Fijap, que claro. es uno de los periodistas, periodistas, está dentro de todo el grupo libertario, pero acá fue el primer video que salió, porque cuando el primer video que nosotros vemos es Caputo con Manes, cuando lo vemos a Fran Fijap que saca el teléfono, pero después hay otros videos que comienzan a circular y se ve como esta especie de cruce que después deviene en la nada misma. Creo que un pase igual de todos modos innecesario. Le termina Por sirviendo supuesto. incluso más a Manes que está por Sí. terminar el mandato. Por supuesto. sí. Pero aparte no hablamos, esto se llevó los principales temas y títulos y no se terminó hablando de lo que realmente había pasado en la sesión. Bueno, el presidente habló de esto anoche, fue de las primeras cosas que dijo, decía esto. Sinceramente me sorprende que le den Tanta entidad a una cosa pero tan marginal, en especial porque, digamos, Manes ha mentido de manera deliberada. ¿En qué sentido? Cuando dijo que le pegaron 2 Dice que le trepinas. pegaron 2 trompadas, o sea, y son 2 palmaditas en el pecho. Verdaderamente me parece que hacer un escándalo por eso, pero tampoco me sorprende. Bueno, tampoco me sorprende, el presidente tiene esta versión de que fueron 2 palmaditos en el pecho, lo que es, obviamente, a ver, estamos todos de acuerdo, que es absolutamente innecesario lo que pasó. Totalmente. Es innecesario porque uno está hablando ahí arriba y pierde la noción muchas veces de que lo que está diciendo el de abajo no lo escucha todo el mundo. Entonces se ve como en la obligación de incorporarlo a la discusión. Entonces, uno puede llegar a decir, ¿el presidente tenía que haberle respondido? No, pero el presidente está siendo interrumpido. Entonces, en cierta forma, el que está ahí arriba tiene que responder. Pero Caputo, que estaba ahí arriba, no tiene que entrar en la provocación, y menos bajar a hacer esa bravuconada. Bueno, hay un editorial muy interesante en el diario La Nación, hoy firmado por Claudio Jacqueline, en donde hace el seguimiento paso por paso y lo que termina deduciendo de modo muy interesante es que tal vez lo que se vio no es lo más importante. Lo más importante es que se detecta algún nivel de nerviosismo entre algún colaborador del presidente de la Nación. Sí. Y eso puede ser un factor a observar. Muy buen artículo, realmente lo Claro, recomiendo. porque son 2 episodios que lo terminan involucrando a Santiago Caputo que terminan tapando otros episodios. Por ejemplo, hay una entrevista de Milei con Johnny Vialdi. No se habla de la entrevista, se habla de la interrupción de Santiago Caputo. Fue la presentación en la sesión, en la apertura de sesiones del presidente Milei. ¿De qué se habló de alguno de los anuncios? Bastante poco. Claro. La gran mayoría de la prensa Claro. se dedicó a analizar todo lo que había pasado. Entonces, por segunda vez, o es un error involuntario o hay algo que no estamos entendiendo de la estrategia de comunicación A del mí me gobierno. pareció tan burdo que en algún momento dije, ¿esto estará armado? Porque fue demasiado, me llamó mucho la atención. Y como señal, insisto, porque la política, los gestos son muy importantes, tener este incidente, prepotear al que fue, cuando en realidad el problema acá, no estamos hablando de más de la mitad que no va a una asamblea legislativa, con todo lo que eso significa. Me parece que no es una buena señal No, claro. como inicio de un diálogo. ¿Qué dijeron los que no fueron? No venimos, no nos sentimos cuidados, nos maltratan, Mirá, nos yo- dicen cualquier Sí. cosa y el único que viene encima lo Yo apuran en un repasaba pasillo. las razones de Lustó, por ejemplo. 10 razones dio para no ir. Cuando hay 10 razones, Sí. es que no hay ninguna de peso. La verdad Son como es que muchas, ¿no?
Claro. Pero cuando pasa eso, te validan una. Yo no vengo acá porque me maltratan. Y la verdad que el único que estaba ahí levantó la Constitución, lo provocó, lo interrumpió, le habló encima, todo lo que quieras con la Constitución. Pero eso no se justifica que esté esta escena casi de pugilato, que son muchas las escenas de pugilato que hay en el Congreso, esta es una más, pero se lleva todos los flashes, digamos, absolutamente innecesario. No, pensaba, digo, cómo reacciona Manes después de esto, ¿no? Digo, porque ayer Pepe mencionaba que pasó el día con su familia y demás, hizo un breve descargo en redes, pero claro, por un lado lo vuelve a ubicar, digamos, en lo más alto. Le hacen un favor. Es el líder de la oposición en este momento. Claro. Y además hay un dato adicional, Mariel, que Santiago Caputo no se le conoce mucho respecto a la gestión, no es un personaje público, sabemos qué es lo que tiene, pero lo estamos con... O sea, ni siquiera es funcionario. Claro, es real, pero permitime entonces... decir esto, porque digamos, para los acreditados en Casa Rosada es alguien a quien a diario vos ves, y de verdad es un pibe, perdón que lo diga así, pero realmente es muy accesible, habla con la prensa, se para, charla, nos explica, le preguntamos, confirma, digo, por eso llama la atención, porque por lo menos el perfil que nosotros le conocemos, quienes lo vemos desde hace un año en Casa Rosada diario, no es este. Sí. Pero bueno. Sí, bueno, Manes logró lo impensado. Manes unió a la oposición, porque toda la oposición hizo un comunicado bancando a Manes. Todos. Unión por la Patria, el radicalismo. Si hay algo que con lo que soñaba Manes en los últimos tiempos es convertirse él en opositor, de algún modo nucleando, como vos decías. Claro. Y esto, por eso yo en algún momento dije, esto estará pensado, me pareció todo tan torpe. Igual le va a hacer falta bastante más que eso para diseñar un futuro político, porque es un hombre cuya estrella se ha ido apagando. Ahora, quiero plantarme en el tema de la justicia. Finalmente, en las próximas horas, cuando se habiliten las oficinas de tribunales y demás, irá a hacer una denuncia, como dijo, ¿y bajo qué términos? Porque va a tener que mostrar cosas más sólidas de las que se ven en ese video, porque parece deducir algunas cosas de amenazas por parte de Santiago Caputo. En principio se hizo, entiendo, en la comisaría que corresponde a la jurisprudencia del Congreso, ¿no? De hecho, se quedó reunido con Martín Menem como presidente de la Cámara, ni bien pasa esto. Pero hay muchas versiones, dicen que finalmente no la pudo hacer, que la va a hacer en las próximas horas. Lo ideal, lo esperable es que realmente haga la denuncia concreta y que avance la investigación para ver realmente qué es lo que pasó, porque si no avanza nos quedamos nuevamente en un show y la verdad que no estamos para shows. Para shows tenemos a Wanda Nara. Mariel. O los Pepe. Oscar, que me había quedado viendo. Los Oscar. Quiero saber si Carola tiene los looks. Estamos hablando de shows más glamorosos. Tenemos todo lo que pasó con los Oscar también, así que quédense ahí, que la van a pasar realmente muy bien. Mariel, Pepe, nos encontramos mañana. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buen día, Nación.